del Señor. Y quería empezar leyendo en Mateo, en el capítulo 13, y versículos 24 al 30. Un mensaje curioso. Les refirió otra parábola diciendo, Mateo 13, 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Y luego cuando le piden explicación sus discípulos les dice que la cizaña son los hijos del malo y el trigo los hijos del reino, ¿verdad? ¿Tú qué eres? ¿Qué vas a decir? Si eres cizaña no vas a decir que no lo eres, que lo eres, ¿no? Para que seas identificado. Pero el enemigo siembra cizaña. De tal manera que siempre en la Iglesia, desgraciadamente, nos encontramos con los dos tipos de personas. Amén. Ya, pero ¿y entonces qué hacemos? ¿Arrancamos? No, el propósito de Dios es que nazcan o crezcan juntamente la cizaña y el trigo. Yo sí te digo que si eres cizaña, puedes ser transformado en trigo por la gracia de Dios. Porque algunos se quedan en las formas, en el ser religioso, en la apariencia, y dicen, no, yo sé que dentro de mí hay un monstruo. Y pues dentro de mí está el Espíritu Santo. No hay un monstruo. Y no tienes por qué ser un monstruo, que tienes una apariencia de piedad, pero niegas la eficacia de ella. Y qué bueno que la Iglesia sea santificada y que los comentarios que se hacen no sean humanistas ni carnales, sino que sean basados en la palabra de Dios, ¿verdad? Hablad entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Transmitiros la palabra de Dios. Y a veces cuando alguien tiene un problema, te encuentras en la Iglesia consejeros carnales que aconsejan conforme al sistema del mundo. ¿Y eso qué es? Cizaña. Amén. Eso es cizaña. Y nosotros tenemos que discernir si lo que sale por tu boca es palabra de Dios o es cizaña. Es sentimiento o es fe. Es amor o es cariño natural. Y tenemos que discernir si somos edificadores del reino de Dios o estamos edificando un sistema religioso babilónico conforme a los sistemas del mundo. Amén. ¿Tú qué eres? ¿Qué es lo que reina dentro de ti? ¿Qué es lo que bulle en tu interior? Yo sé que algunos tienen llena su mente de cosas, de ideas, de planes y de ilusiones que están puestas conforme al mundo.
Y algunos están pensando en que, oye, no te alargues mucho, que tengo que ahora una comida y no sé qué, y que si el partido de mi equipo, que si lo otro, que si el trabajo, que si... Y dices, si esa semilla es sembrada por el diablo en nuestros corazones, para que sea el fruto que sale en nosotros y para que sea lo que identifica nuestra manera de ser y de actuar. Pero Dios nos ha llamado a algo diferente, a manifestar su gloria como hijos suyos, gloriosos y perfectos en Él. Y por eso en Romanos dice algo tan manido y tan conocido, ¿verdad? Como que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No por circunstancias, sentimientos, intelectualidades, opiniones. Y esos son los que se levantan como trigo que va a ser recogido en el granero de Dios. Amén. Gloria a Dios. Se caen los cuadros. Eso quiere decir que empieza a haber algo de vida entre nosotros. Gloria al Señor. Dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, tremendo Jeremías, ¿eh? Yo te invito a que te leas el libro de Jeremías. Claro, se ponen los pelos de punta, pero qué bueno que digas, yo no quiero ser un Jeremías, pero quiero tener el ímpetu, el anhelo, la seguridad en Dios que él tenía. Dice, por tanto, así dijo Jehová, sí, capítulo 15, versículos 19 al 21. Así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Estaba pensando en el teatro que se hizo antes. Solamente un detalle. Había tantas fuerzas oscuras como de luz, ¿verdad? Y no es verdad. Por cada demonio hay 2 ángeles. Pero encima, como la mayoría de la humanidad va detrás de Satanás, sus ángeles están en paro, así que por lo menos tenemos 3. 3 por 1. Y el Señor dice que está con nosotros. Fijaros, 3 por 3, 9, más el Señor 10. Tenemos un buen ejército que pelea por nosotros y por eso el Señor le estaba diciendo esto a Jeremías. Si entresacares lo precioso de lo vil, si discernieres la diferencia entre lo santo y lo impío, y centrares tu vida y tu corazón en aquello que realmente viene de Dios. Yo a veces escucho predicaciones, no solamente de nuestros hermanos, sino a veces de sacerdotes y tal, y digo, algunos cómo meten basura en medio de la verdad. Y yo descubro esas cosas y digo, eso es mentira. Fijaros, en la primera casa que tuvimos de chicas en San Sebastián había un cartel que decía, no importa llegar tarde, lo importante es llegar. Y yo cada vez que pasaba, no sé por qué no lo quité, pero cada vez que pasaba por delante decía, mentira. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el que llegue tarde se queda fuera, ¿verdad? Así que los que están acostumbrados a llegar tarde siempre a los sitios, por favor, cambien la actitud, porque es posible que cuando venga el Señor se queden fuera. Y el que se queda fuera luego pega a la puerta y pega, y el Señor, ¿qué le dice?
No te conozco. Siempre tardón. Y llegas tarde incluso a la salvación, al arrebatamiento de Dios. Qué tremendo. Así que no es verdad. Suena muy bien a veces, pero hoy escuché en la radio algo que yo siempre digo. Dice, más vale pájaro en mano que cierto volando. Mentira, mentira. Más valen 100 pájaros. Lo que es que eso es el llamado de los vagos, ¿verdad? Y dice, no, yo me quedo con este que tengo. No, Señor. Tenemos que tender a capturar los 100, ¿verdad? Por la gracia de Dios en nuestra vida. Más valen 100 que uno, siempre. Y tantas mentiras que ponen alrededor nuestro y que introducen en medio de la verdad la mentira para que nos relajemos. Y el respaldo de Dios es condicional. Si te convirtieres, es decir, si te volvieres a mí, si pusieras tus ojos en mí, entonces yo te restauraré. Si te convirtieres, es decir, si dejaras de ir por tu camino, a tu aire, a cumplir tus propósitos y a cumplir tus planes, y te volvieres a mí, entonces yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, que es a lo que yo iba, serás como mi boca. Yo estoy cansado de los consejos que dan algunos cristianos. Bueno, Pedro mismo fue al Señor y le dijo, Señor, eso no te pase. Y apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y le llamó Satanás al pobre Pedro. Y se quedó atónito. Pero a veces yo escucho a algunos hermanos y digo, qué cierta es esa palabra que dice que aun el necio cuando calla es tenido por sabio. Porque a veces algunos dicen cosas que no han pensado antes si viene de la parte de Dios o no. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Qué bueno que puedas hablar de la parte de Dios. Pero qué responsabilidad poder hablar de la parte de Dios. Cuando subimos aquí al púlpito, normalmente el hermano que está dirigiendo el culto dice, ahora el hermano nos trae la palabra de Dios. Y dices, uff, y te quedas ahí compungido. Dices, ay, ¿qué responsabilidad tengo yo ahora? Que puedo decir cualquier tontería. Y tengo que decir la palabra de Dios. Yo espero, por eso yo no me olvido nunca de orar antes de empezar a predicar. Porque digo, Señor, quita mi tontería, mi bajeza, mi humanismo, mi sentimentalismo, porque quiero hablar de tu parte, lo que tu pueblo necesita. Entresacar lo precioso de lo vil y separar lo que es de Dios de lo que no es, para hablar palabras de peso, de santificación. A veces decimos que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada de doble filo, y sacamos el estilete del sistema humanista. Y nos dice la palabra que el Señor vendrá con la espada de su boca, ¿verdad? Y si nosotros somos su boca, porque hemos entresacado lo precioso de lo vil, lo verdadero, lo que realmente es, y no hablamos vanidad, pues podemos hacer lo mismo. Pero, ¿y qué es lo que es de Dios? ¿Qué es lo que es de Dios? ¿Y quién es el que es de Dios? ¿Y qué? Necesitamos discernimiento, ¿verdad? Discernir la diferencia. ¿Y cómo disciernes? Porque a veces escuchamos a algunos que se ponen a alentar y a levantar el ego de los cristianos. Es decir, Dios cree en ti. No, lo importante es que tú creas en Dios.
Dios te conoce, sabe hasta dónde llegas, tus debilidades, pero Él no tiene basada su realidad en ti, sino que debe ser al revés. Que nosotros tenemos que tener fe en Dios, ¿verdad? No Él en nosotros. Cuando alguien eleva su posición humana y se pone como ejemplo y aladid de los demás, dices, no, lo importante es que sea Dios. Por eso Jesús mismo, Jesús, la segunda persona de la Trinidad divina, se puso delante del Padre y le dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Lo importante es que conozcáis a Dios, no las estructuras humanas a las que muchas veces perdemos el tiempo en edificar para nada, para crear conflictos y problemas. Así que qué bueno que aprendamos a discernir y a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y que puedas entender si estoy hablando de la parte de Dios o por mi propia cuenta, ¿verdad? Amén. En la tercera carta de Juan, en los versículos 5 al 8, cuando empecé a preparar el mensaje para hoy, empecé con este texto, porque luego le añadí los que he compartido antes, ¿no? Pero decía Juan a Gallo, creo que es, ¿no? Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor. Tercera de Juan. Como hay un capítulo solo, pues versículos 5 al 8. Dice, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. El énfasis está en que ellos salieron por amor del nombre de Él. Es decir, todavía hay locos que su vida la tienen basada en el llamado de Dios para su vida y que viven en base a lo que Dios les ha transmitido. No están preocupados por estructuras. A veces los cristianos nos movemos dentro de movimiento, ¿verdad? De estructura. Oye, ¿tú de qué iglesia eres? ¿No? A mí a veces me dicen, oye, ¿tú eres de remar? Digo, no, remar es mío, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Es mío compartido con otros 60.000, ¿no? Pero yo quiero tener mi identidad en Cristo, no en la estructura religiosa. Y quiero que mi vida sea la consecuencia de un llamado de Dios, no de un comecocos de hombres que buscan prosélitos para que se añadan a su estructura, ¿verdad? Y estos hombres salían así, enviados por Dios, con la cobertura de Dios en su vida, que luego viene añadida por la acción de los hermanos, ¿verdad? La Iglesia, qué bueno que está ahí y que es el cuerpo de Cristo que cubre o que debe de cubrir el llamado de los hermanos que salen confiados en Dios, ¿verdad? Pero cuando basamos nuestra vida en la estructura, entonces es un esqueleto sin alma. Pero cuando nuestra vida depende de Dios, es un alma que no necesita esqueleto, pero que lo tiene si quiere y si no, no lo tiene. Es mucho más importante, ¿verdad? Y estos hombres salían así. Y dice a la Iglesia que tiene que cooperar con ellos y que sean copartícipes a ese llamado, ¿no? Pero el énfasis está en eso, ¿verdad? En que podamos
conocer quiénes son llamados por Dios para hacer su propósito y podamos ayudarles en lo que hacen. Y a veces alrededor de todo esto hay muchos engañadores. Y tenemos que aprender a discernir. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Lo que es conforme a la palabra revelada en la Biblia, podemos decir, es el primer filtro. El primer filtro es lo que se sale de la palabra de Dios, olvídate. Ahí están infinidad de sectas funcionando, ¿verdad? Ese es el primer filtro. Dice, mira, todo lo que no está en la palabra de Dios, en el canon bíblico, desechémoslo. Y el que quiera meter algo con calzador, desechémoslo. Dice, ya, es que la Biblia es tan grande y hay tantas cosas y tal, que no sé qué. Y para eso están los maestros. Una vez una hermana me vino así con un libro y me decía, ¿y yo cómo sé si este libro es de edificación o no? Digo, mira, solamente tenemos dos filtros. Uno es la palabra de Dios, confróntalo con la palabra, y el otro es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que tiene que... Mira, yo llevaba, vamos a ver, mes y medio convertido, y la persona que Dios había puesto, bueno, no sé si Dios la puso, seguro, para que yo comiera de su mano, entró en rebeldía y quiso arrastrarme detrás de su rebeldía. Y yo hice así, y yo no he venido siguiendo a ningún hombre. Mes y medio, yo tuve que poner mi mirada en Cristo y decir, encima de quién está la unción de Dios, la gracia de Dios, quién está transmitiendo la palabra conforme al orden de Dios y a dónde me guía el Señor que esté. Y mira, déjate de rollos, déjame en paz. Y a veces, no, es que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos tiene que guardar y darnos el discernimiento y reconocer a los que son de Dios y a los que no lo son igualmente, ¿verdad? Esto es lo que dice en Apocalipsis 2, versículo 2, a la iglesia en Éfeso. El ángel le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sí, luego les dice otras cosas, ¿no? Pero la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2, versículo 2, había llegado a saber diferenciar lo precioso de lo vil, lo que es inspirado por el Espíritu Santo, de lo que es humanismo, de lo que es sentimentalismo, de lo que es sistema religioso. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento. No se me pongan tristes. Es que... dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos se levantarán maestros conforme a sus concupiscencias que arrastrarán a muchos detrás de ellos. ¿Por qué? Porque te dirán, mira, a ti te gustan mucho los dulces, es que son una bendición de Dios. Y lo que está queriendo el enemigo es robar, matar y destruir, que acabes diabético y teniendo que ponerte insulina todos los días. ¿No? Y te dirán, no, la fornicación no es pecado. Eso es algo que a Dios se le ocurrió para que algunos... Mira, una vez alguien me hizo ese reto y yo, sin buscarlo,
durante un mes en el devocional matutino, abría la Biblia y me salía un texto que hablaba de fornicación. Y de no, la Biblia no... Y así tantas cosas que nos dicen, y dice, mira, yo no voy a discutir sobre doctrinas, pero si tú te quieres justificar en lo que te dé la gana, hazlo, pero no cuentes conmigo, ni cuentes con Dios, porque en Dios nadie se justifica, más que en su sangre y en su muerte en la cruz, ¿verdad? Amén. Y dice, no, pero Señor, tú sabes que yo soy débil. Me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces busco a Dios y soy fuerte. No cualquiera que es débil es fuerte en sí, no. El que reconoce su debilidad y se va delante de Dios y dice, Señor, ayúdame. Y nuestra fortaleza está en el Señor. Por eso en la carta a los Efesios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Así que los has hallado mentirosos. Y qué bueno que a mí últimamente no me pasa, pero ha habido veces que ha venido algún hermano al final del culto y me ha dicho, mira, no estoy de acuerdo con eso que has dicho. Bueno, qué bueno que no estés de acuerdo. Bueno, mejor que lo estuvieras, pero vamos a aclarar ese punto. Normalmente el que viene así al final tiene que dar su brazo a torcer, porque yo no vengo aquí a contaros milongas. Y normalmente si digo algo, lo digo porque tengo un respaldo de lo que estoy diciendo, porque lo creo firmemente y porque lo creo basado en la palabra de Dios. Me puedo equivocar, pero qué bueno que venga alguien y diga, no estoy de acuerdo, en lugar que digas amén, y luego, si tú di lo que quieras, que yo voy a hacer lo que me da la gana. Bueno, eres libre de hacer lo que quieras. Dios nos da libertad porque nos ha dado libre albedrío. Pero el que no tiene en cuenta a Dios, que se agarre los machos. ¿Por qué? Porque el Señor viene a librarnos de las trampas que el diablo pone. Y qué bueno que nosotros podamos discernir la diferencia, ¿verdad? Y no, esto me gusta, pero no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me dejaré dominar por ninguna cosa. Y algunos dicen, no, oye, Dios sabe mi debilidad y ¿qué voy a hacer? ¿No puedo superar esta cadena? El esclavo no permanece en la casa para siempre. Y Dios ha venido a traernos libertad, pero libertad de verdad, que puedas decir no. O que cuando Dios te llama puedas decir sí y amén. Y que tus condicionantes no te limiten para hacer su voluntad, ¿verdad? Dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, 15. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Este es otro fuego, ¿eh? Este es el fuego del infierno, no el fuego al que Dios nos llama. Yo una vez en una iglesia les pregunté, ¿dónde va a hacer más calor? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Dónde va a hacer más calor? En el cielo, ¿verdad? En el cielo más calor. Sí, el infierno tiene un fuego que quema pero que no calienta. Porque el fuego del amor calienta mucho más, ¿verdad? ¿Verdad?
va a hacer más calor en el cielo, un calor de verdad, que quema lo que no vale y que mantiene lo que realmente es puro. Ese fuego que purifica el oro para que sea 100% puro. Pero bueno, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Primeramente, el profeta verdadero no necesita vestirse de nada, no necesita apariencias, ¿verdad? No busca el montaje escenográfico. El profeta falso viene con apariencia de oveja. Una vez escuché a un hermano que nos hablaba de la figura de Juan Bautista. Un tipo curioso. Se vestía con pieles de cabras y comía langostas. Bueno, algunos quieren comer langosta también hoy, pero otro tipo de langosta, ¿verdad? No, él comía santamontes, no las langostas de mar. Y iba con cilicio y era un tipo espectacular. Pero cuando abría su boca, la gente temblaba delante de él. Y los reyes le temían porque sabían que Dios estaba detrás. Y los falsos profetas se visten, aparentan, meten mucho ruido y hay pocas nueces, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Yo estoy cansado de ver personas que hablan mucho y hacen poco. Pero Jesús dijo lo mismo. Estos enseñan mucho, pero ni con un dedo quieren mover luego las cosas. Te dicen a ti que lo hagas, pero ellos no lo hacen. El apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Siguiendo mi ejemplo en la medida en que yo sigo el ejemplo de Jesús. Y cuando alguno se pone a hablar mucho, ni dirás, llevas un buen rato hablando, mejor que hables menos. Hablan y hablan, pero no hacen. Y cuando los buscas, no los encuentras. Solamente en el momento del reparto. Son como el fraile que se fue a la congregación, ¿no? Al convento, y les dijo, aquí ha dicho el padre prior que vayáis a trabajar a la huerta y que luego vayamos todos a comer. Él no fue a trabajar. Como el perro del hortelano, ¿verdad? Que ni come ni deja comer. Y los falsos profetas que se visten como ovejas. Dices, cuando alguien dice, hombre, yo vengo al culto y me pongo un traje, me pongo corbata, no porque me guste, sino por amor a vosotros, por respeto, ¿no? hacia los hermanos. Pero el hábito no hace al monje. Son los hechos, ¿verdad? En lo cotidiano del día a día es donde se ve quién es y quién no es. Y quién devuelve bien por mal y quién devuelve mal por bien. Amén. Y ahí es donde se ve. Y aunque pueda haber alguien que dé una palabra de Dios, una profecía adecuada, sin que sus hechos le acompañen, dudar de esa boca. Tenemos que buscar profetas que viven la palabra de Dios y luego la transmiten en la medida que pueden, ¿verdad?, a los demás. Los frutos. Yo recuerdo una vez a alguien que vino a rehabilitarse a uno de nuestros centros y quería convencernos de que sus ideas eran las buenas. Y yo le dije, bueno, vamos a ver, mira, yo estoy aquí para ayudarte a ti a salir de tu problema. Y tú vienes con un problema buscando ayuda. ¿Quién tendrá la razón?
¿El que busca la ayuda o el que tiene la respuesta para ayudar al otro? Vamos a ver, si tú quieres abrir una tienda, te vas a ir a donde aquel que cerró la tienda porque se arruinó, a pedirle consejo. Hombre, le puedes escuchar para no hacer lo que él hizo. Dices, bueno, ¿qué cosas hiciste mal que te llevaron a la ruina? Para no repetir lo que tú has hecho. Pero, es decir, puedes utilizar el ejemplo negativo del otro, pero no su consejo. Dices, ese texto que dice que considerar la fe de vuestros pastores y seguir su ejemplo. Pero si es un pastor que tiene la familia destrozada, que es un crápula y que está despilfarrando todos los bienes suyos y de la congregación, bueno, no vas a seguir su ejemplo. Eso lo que tienes que hacer es amarle y orar por él, pero no despedirle de su cargo, ¿no? Aquel que realmente está teniendo una vida con resultados, que ves el respaldo de Dios en su vida, que ves la gracia y la unción sobre él, dices, yo quiero una vida como esa. Entonces voy a pedir consejo a aquel que le va bien, no al que le va mal, ¿no? Amén. Es lógico, ¿no? Pues ves los frutos y dices, mira, tú conoces la verdad porque te está bendiciendo Dios en lo que haces. Yo quiero aprender de ti. Y si te va mal, pues no me interesa tu consejo. Tuvimos nosotros un responsable que una vez alguien vino a hacerme una consulta y estaba él conmigo y de repente le cambió la voz y se puso a hablar ex cátedra. Dime, hijo mío. A mí se me cayó la cara de vergüenza ajena. Luego le fue muy mal a ese hombre. Le fue muy mal, ¿no? Y viene alguien a contarte su problema y te involucras en el problema y se conmueve tu corazón y si no tienes respuestas buscas en Dios una solución o yo qué sé, pero no te pones 2 metros por encima del otro a decirle, oye, tú eres un desgraciado. Digo, no, si no hace falta que me lo digas, si estoy viviendo mi desgracia, ¿verdad? Pero qué terrible que hay personas así, ¿verdad? Dices, una vez un hermano que tenía problemas familiares me decía, mira, tengo este problema, tal, y le dije, ¿y por qué no hablas con tu pastor? No, sí, he intentado hablar con él y me dijo que él en esos problemas no se mete. Dice, era eso, discípulo de Pilato, se lavó las manos. Y dices, y qué bueno que nosotros podamos discernir quién es y quién no es, ¿verdad? Primero si somos o no somos. Y si estamos fuera del orden, arrepentirnos y cambiar para que Dios nos transforme, ¿verdad? Dice Juan en el capítulo 13 de su Evangelio, en el versículo 35, hablando de frutos, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Sabemos el texto, ¿verdad? ¿En qué? Si tuvierais amor los unos con los otros. Lo demás es pura hipocresía. Si tenemos juicio los unos con los otros, si murmuramos los unos de los otros, si intentamos poner tropiezos y estorbar el camino a los demás, ¿qué somos? ¿Qué somos? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y es curioso que dice, si tuvierais amor los unos con los otros, y no está hablando que tuvierais amor unos por otros y otros por unos, sino unos con los otros. Es decir, que no es una relación de doble vía, sino que es de una vía solo.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y es un filtro, ¿verdad? Si tuvierais amor, es decir, si estáis dispuestos a servir a los demás, si estáis dispuestos a daros, si estáis en la disposición de devolver bien por mal, de traer justicia, aunque el otro no se la merezca. ¿Por qué? Porque yo no me merecí la justicia de Cristo y Él murió por mí. Así que cuando alguien en lugar de buscar el bien de los demás, busca el suyo, primero yo, y los demás tienen que moverse a mi ritmo, y yo ya empiezo a dudar de la veracidad del corazón de esas personas, ¿verdad? Porque es lo que dice la palabra. Bien, en el capítulo 7 de Juan, y versículos 15 al 18, dice, y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así que otro filtro importante para discernir es que queramos conocer la verdad, que queramos realmente saber lo que es de Dios, que tengamos la preocupación de andar en la verdad. Y que no nos conformemos con lo que cualquiera nos diga. Discerniremos quién es de Dios y quién no es de Dios cuando estemos queriendo conocer la voluntad de Dios. No, a veces se hacía el comentario jocoso, ¿no? Es decir, oye, cuando termino el culto, un hermano una vez me decía eso, mira, viene alguien y te dice, oye, qué palabra de Dios. Bueno, luego si queréis lo podéis decir, no os voy a saltar con esa. Si alguien lo cree, pues oye, está bien. Que le viene y dice, oye, qué buena palabra has traído hoy. Y le dijo, sí, eres la segunda persona que me lo dice, ya el diablo me lo había dicho antes. Y bueno, si la palabra es buena, ¿no? Y ya está. Al que honra, honra. Pero que a veces hay personas que les gusta la palabra porque les ha dado argumentos para su propia carnalidad. Y qué bueno que la palabra sea buena porque te haya matado, porque te haya recortado, porque te haya restringido en áreas en las que tú tienes el libertinaje carnal de hacer las cosas como a ti te parece. Pero cuando alguien quiere conocer la verdad, va a tener la experiencia. A mí me ha pasado muchas veces. Yo voy con una duda a un culto o escucho una predicación y estoy con una duda y el Señor me está dando la respuesta concreta a la pregunta que yo tenía en mi corazón. Y yo digo, este es mi Dios. No sé si os habéis preguntado alguna vez, cuando el Señor le dice a Bernabé que le había visto debajo de la higuera y eso le llevó a tener fe en Jesús como el Mesías, ¿qué es lo que estaba haciendo Bernabé debajo de la higuera? Cuando estabas debajo de la higuera te vi, le dice el Señor. Porque dice, de Nazaret no puede salir nada bueno, ¿verdad? Y le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, ¿cómo me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Qué estaba haciendo Bernabé allí? Estaba orando, pidiéndole al Señor algo, ¿verdad? Que le confirmara algo. Y le vino la respuesta. Dice, yo sé que tú eres el Cristo.
Él buscaba soluciones y Dios le estaba dando la solución. Y qué bueno que tú estás escuchando, no sé, a lo mejor hoy en la predicación Dios te ha hablado personalmente, por encima de mí. Y entonces se ha cumplido su propósito, gloria a Dios, ¿no? Y dices, no, yo recibo de la parte de Dios. No es que el hermano ha dicho, no, Dios me habló personalmente. Y el que quiere conocer, sabrá, conocerá. Y por eso es importante que nosotros tengamos ese anhelo. Y mira, es que yo me como todo lo que venga. Dicen, no, yo tengo que discernir la diferencia. Y cuando hay una persona que se sube a un púlpito, no por eso es un proclamador de la verdad, porque puede ser un engañador. Y yo tengo que poner el filtro, ir con la lupa y decir, cuidado. Y filtrar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No, es que yo he comprado un libro en la librería evangélica y es que ahí dice... ¿Palabra de Dios o palabra de hombre? El propio Pablo, en textos que son canónicos, él decía, esto es de Dios y esto es mi parecer. Luego es palabra canónica y Dios la ha respaldado, ¿no? Pero él decía, mira, hasta aquí es lo que yo pienso y hasta aquí es lo que está respaldado por la palabra de Dios, en el conocimiento que él tenía, que era limitado. Luego el Señor ha dicho, no, y eso que piensa mi siervo es que es así. Y nos lo confirma para nosotros hoy, ¿verdad? Discernimiento. Pidamos a Dios que nos dé discernimiento espiritual para conocer a las personas y para conocer la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Y qué bueno que el Señor te diga, mira, tienes que arrepentirte de tus actitudes, cambiar. Aprender a discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo. No a salirte con la tuya, sino que ir a matar tu propio ego lo primero para dar lugar a la libertad de Dios en tu vida. En Hebreos, en el capítulo 5 y versículos 13 y 14, no sé cuándo empezarán a saltar las alarmas con el tiempo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que tenemos que ir ejercitándonos en el discernimiento del bien y del mal. Para madurar tenemos que decir, no te tragues todo lo que te den, sino pon el filtro de Dios. Señor, quiero que me guíes por tu Espíritu Santo y que cuando alguien dice algo que no es lo correcto, te salte la alarma y digas, esto no lo veo claro, voy a profundizar en la palabra. Porque a veces nosotros tenemos en memoria textos bíblicos y luego resulta que te vas a la palabra y no dice lo que tú crees. Dice, me equivoqué, me equivoqué. Y luego dices, corrijo mi pensamiento. Yo a veces les digo en el discipulado, a ver, ¿cómo es eso de a Dios hay que amarle por encima de qué? De todas las cosas. Qué rápido caéis, ¿eh? Búscalo en la Biblia, no aparece en la Biblia eso. Eso nos lo han contado, es decir, es nuestro pasado de la mayoría que venimos de una cultura católica. A Dios hay que amarle con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Pero no ponerle por encima de las cosas, no. A Dios hay que ponerle por encima de nosotros mismos. Amarle a Dios más que a nosotros mismos. Porque si no le pones a la altura de las cosas. Y eso es lo que algunos quieren, que Dios sea para nosotros una cosa más. Que tienes ahí el crucifijo, ahora no me interesa, le cierro la puerta y él se queda y yo voy a lo mío. No. Las cosas quedan muy por debajo. Dios por encima de las personas y de nosotros mismos.
con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón. Y son textos que dices que los tienes ahí y dices, búscalo en la Biblia, ni en la mía ni en ninguna. Bueno, y hay que aprender a ejercitarnos en el discernimiento de lo que es verdad y lo que es mentira, de lo bueno y de lo malo, de lo que viene de Dios y de lo que no viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Así que cuando a alguien le toca la lotería, eso no viene de Dios, seguro que es malo. Y dice, ¡ay, qué bendición! Una vez alguien que se había encontrado una cartera con el carnet de identidad y dinero. Y yo, Dios me ha bendecido, cogió el dinero y se lo guardó. Y luego devolvió la cartera sin dinero. Tú eres un ladrón. ¿Cómo que Dios te ha bendecido? ¿Eso es el diablo que ha venido? Y te ha llevado con él el padre de mentiras, el ladrón, el asesino. Te ha hecho participar de sus obras. Y él todo justificado en el Señor. A veces cuando alguien se sale con la suya y hace lo que le da la gana, dice, ¡ay, Dios me ha abierto puerta! ¿Te la abrió Dios o te la abrió el diablo? Cuidado. Porque si te la abrió el diablo, es como el torero que está preparando al toro para meterle la estocada. Te engaña para meterte la estocada, porque su propósito es robar, matar y destruir. Aprendamos a discernir, pidamos a Dios discernimiento y ejercitémonos en el discernimiento del bien y del mal, lo que es de Dios y lo que no es. Y termino con Malaquías 3, 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Temen a Jehová y piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Temen a Dios y piensan en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Algunos piensan que es en el nombre de Jesús. No, ir en el nombre de Dios es vengo de la parte de Dios, como embajador de Dios, sabiendo lo que es de Dios para transmitírselo a los demás. Y para saber eso hay que recibirlo primero. El apóstol Pablo decía, lo que yo recibí del Señor, esto también os he enseñado. ¿Verdad? Lo que recibí de Dios, esto también os he enseñado. Y les decía a Tito y a Timoteo, les dijo, mira, buscad hombres que sean capaces de transmitir a otros lo que nosotros os hemos enviado a vosotros. Lo que habéis recibido de parte de Dios, transmitírselo a otro. Tenerlo de la parte de Dios primero. Oye, hermano, ¿tú qué piensas de esto? ¿A ti qué te importa lo que yo pienso? ¿Te interesa saber lo que Dios piensa? Lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es el propósito de Dios? Dice, a este habrá que echarlo de aquí porque es insoportable. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? A lo mejor lo que quiere es precisamente lo contrario. Es que pelees por él. Moisés oraba por el pueblo, diciendo, Señor, no es de tu corazón que tú quites a este pueblo del medio. Yo conozco tu corazón y tu corazón no es así. Así que no me pidas que me aparte. El Señor perdonó tantas veces a su pueblo por la intercesión de un hombre que conocía el corazón de Dios. Y si conocemos el corazón de Dios, tenemos que decir, mira, esto no viene de la parte de Dios. Yo sé que no todo lo que hacemos viene de la parte de Dios. Y a veces pues hacemos cosas que están fuera de orden.
Pero tenemos que discernir también eso. Dice el Señor, ayúdanos a cambiar, a perdonar. Y a hacer las cosas mejor que lo que hemos hecho hasta ahora. Discernimiento del bien y del mal, capaces de comprender con temor de Dios, buscando su voluntad. Señor, yo quiero saber la verdad. La mayoría de la gente no quiere saber la verdad. Lo que quiere es arreglar su asunto. Pero la verdad no le interesa. Y cuando alguien nace en su corazón la semilla de Dios, entonces uno anhela la verdad, que es el único grano que realmente sacia la sed de las personas. El Espíritu Santo os llevará al conocimiento de la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Vamos a orar. Oh Señor bendito, Señor, líbranos de lo falso, de la cizaña, del mentiroso, Señor, de buscar el consejo fácil. Señor, y haz que corra tu palabra, Señor, tu verdad con libertad en medio nuestro, Señor. Pon en nuestros corazones el anhelo, Señor, de conocer la verdad, de discernir la diferencia entre el bueno y el malo, Señor. Y poder caminar, Señor, siempre al lado de aquellos que buscan, Señor, tu verdad, Señor, tu paz, Señor, tu acción, el mover de tu Espíritu, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.